El tema que escogí para esta charla TED es ¿por qué leer Cien años de soledad? Mi nombre es Liliana Vergara y debo decir que, bueno, intenté leer este libro 3 ocasiones antes de mi lectura real sobre el texto. No lo conseguía porque el libro me parecía un poco lento y entonces esto me cerró muchísimo mi visión sobre el mismo y dije como, no, de pronto es aburrido, no me va a llenar y no lo quería pues seguir intentando. Después conocí a una persona que me dijo, mira, el libro es muy bonito, es un libro que nos habla sobre problemáticas reales, problemáticas sociales, problemáticas políticas, que nos va a hablar sobre la iglesia, que te va a meter en historias de lo que ha pasado en este país. Y dije como, un momento. ¿Todo eso tiene ese libro? Y bueno, es verdad. Empecé a leerlo y el libro sí empieza un poco lento, pero es que así es como tiene que empezar el libro. Porque nos están hablando de cómo se construye un pueblo y un pueblo no se construye de un día para otro. La idea es que nos metamos con los habitantes de Macondo, con Aureliano ahí. Todos vamos caminando por esa selva mientras vamos escogiendo ese lugar al cual va a llegar Macondo. Entonces también construimos con ellos las casas, pasamos al lado del río, vivimos paso a paso cómo van llegando los animales, cómo cantan en las diferentes casas y vemos todo ello. Además debo decir que me parece increíble y bello que Gabriel García Márquez tome la decisión en este libro de empezar no desde el principio, no desde el final, sino que empieza desde un punto importante, fulminante de la historia. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y posteriormente nos embarcan en esta historia de cómo una familia que se fue con un grupo de personas formaron un pueblo que se llama Macondo y cómo toda su estirpe se queda allí en el pueblo y a medida que van creciendo y aunque algunos salen, regresan y nos van contando diferentes cosas. Nos cuentan historias por medio de fantasía con realismo. Entonces es maravilloso ver esta visión fantástica que tiene de la muerte, en algunos casos hablándonos desde una persona que está allí, dormida, viendo cómo no la ven. Ella habla, ella los ve, pero ellos no la ven. O cómo flota por encima de las sábanas blancas representando lo mismo. O la representación del amor por medio de esas mariposas amarillas que, bueno, cuando fallecen las mariposas. Pero después también nos habla de problemas políticos y sociales reales que nos llevan a pensar en qué tanta ha sido la evolución que hemos tenido. Una masacre en las bananeras que es negada por el gobierno ante sus pobladores y se lo sostienen a la gente y la gente con el tiempo cree que realmente todo eso, ese asesinato en las bananeras nunca sucedió. Así como ahorita nos venden la idea de que bueno, los paros no existen, las protestas están hechas por vándalos y mil cosas así, es lo mismo. Es como Gabriel García Márquez tuvo el poder de meterle la realidad y que aún siga siendo la realidad de Colombia. Eso es complicado. Pero bueno, también habla de esas luchas que tenemos por nuestros ideales, por ideales políticos. Y aunque no siempre se consiguen las victorias, por lo menos se intenta hacer el cambio. Como el coronel
hace su mayor lucha, cómo evade a la muerte cuando está a un paso de ella en diferentes ocasiones y cómo se convierte en un mito que con el tiempo fue olvidado. Y es allí en donde empieza uno a quedar más envuelto y maravillado por este texto. Cómo una persona es capaz no solo de hablar de ese texto, sino que como lector te das cuenta que en el mismo texto empiezan a entrar personajes de otros cuentos. Como Macondo ha estado en los libros de Gabriel García Márquez desde antes de que existiera 100 años de soledad. Entonces llega la Cándida Heréndida al pueblo en una carpa y llegan los funerales de la mamá grande y tenemos al coronel a quien ya nadie le escribe, cómo han sido olvidados. Y me parece fantástico que una persona, por medio de historias que, como él decía, las hizo como las contaba su abuela, pueda llegar a cosas tan profundas y tan bellas, envolviéndonos en diferentes cuentos. ¿Por qué leer 100 años de soledad? Por su maravilloso final. Porque cuando lo leí, me puse de pie. Y con Aureliano entendía lo que iba sucediendo. Veía con él cómo las hormigas se llevaban al niño, cómo el remolino aparecía en Macondo. Y entonces, Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por el cólera del huracán bíblico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizando a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviese viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de que llegara al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ello era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Gracias.